Buenas noches. Hoy, en este programa Camino a la Democracia, hemos venido presentando las propuestas y, por supuesto, el perfil de los diferentes candidatos al Congreso y a la presidencia que han venido de gira por Santander. Hoy no será la excepción. Alfonso Pineda, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, amigos televidentes y mi compañero de luchas, Vidal. Vidal Abreu. Oiga, Vidal Abreu, que está que se solaza preguntando hoy. Esté calmado, ¿no? Como pilas con el invitado, ¿no? Sí. Ese sí no es como otro, ¿soy yo? Ya tuvimos aquí a Sergio Fajardo y Alejandro Ordóñez. ¡Pilas! Lo hemos manejado de extremo a extremo. Y hoy parece que nos fuimos a otro extremo. O al centro. Vamos a ver. No, pero ¿será? Dejemos que sea Valentina Figueroa, Valentina, con las muy buenas noches, quien haga una radiografía rápida de quién es nuestro invitado, Germán Vargas Lleras, candidato presidencial. Buenas noches para todos. Bueno, el recuento es rápido. Germán Vargas Lleras nació en Bogotá en 1962, es abogado de la Universidad del Rosario y tiene un posgrado en Gobierno y Administración Pública en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Inició su vida política a los 19 años con el Nuevo Liberalismo, el movimiento liderado por Luis Carlos Galán. Más adelante, en 1988 y 1991, aspiró al Consejo de Bogotá. Fue elegido senador de la República 4 veces consecutivas desde 1998. En junio de 2009 lanzó su campaña presidencial para el periodo de 2010 a 2014, alcanzando el tercer lugar con el 10.1% de la votación. En 2010 fue nombrado ministro del Interior y de Justicia y un año después, tras la separación de este ministerio, fue nombrado ministro del Interior. En 2012 fue nombrado ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio y se desempeñó como vicepresidente de la República desde 2013 hasta el 2017. Muy bien, pues extensa la hoja de vida. Comencemos. ¿Por qué quiere ser presidente? Y entonces la pregunta podría ser tonta, pero yo digo, ¿para darle continuidad a lo de Santos, para recordar las épocas de Uribe o para qué? Muy buenas noches, muy buenas candidato. Noches. Como bien lo señalaban hace un momento, yo llevo toda la vida preparándome y a lo largo de estos meses, semana a semana, le he venido informando a los colombianos cuáles son las políticas públicas que quisiera implementar en el próximo gobierno. Lo he hecho en todos los temas y con el mayor detalle. Pero ya que me lo pregunta, yo quiero ser presidente para superar el déficit habitacional en Colombia. Ya le demostré a este país que sí era posible construir miles y miles de viviendas gratis para los colombianos que nunca tuvieron la posibilidad de hacer el ahorro programado, para los miles de colombianos que nunca materializaron lo que en su momento se llamaban las cartas cheques. Aquí en Santander hicimos mucha vivienda. Todos los municipios que me habilitaron lote recibieron sus casas. Miles de personas que jamás soñaron con tener una vivienda propia, hoy la tienen. La tienen en Capitanejo, en el Guacamayo, en Guámbita, en Girón, más de 1000 en Barranca Bermeja, miles en Bucaramanga. ¿Usted me permite ser impertinente? Sí. Y con base en la pregunta de Juan Carlos, o sea, ¿usted quiere ser presidente para continuar las políticas del presidente Juan Manuel Santos? No, para continuar. Porque eso se hizo en el gobierno del presidente Santos. Es impertinente, porque el que diseñó esa Pero política... fue en el gobierno del presidente Santos. El que diseñó esa política y la planteó aquí en Santander en el año 2010 fui yo. Cuando yo llegué al ministerio... Pero usted era subalterno de Santos. No, le reconozco al presidente. Ah, si ¿por eso eso? es lo que quiere escuchar. Sí, claro, que me hayan apropiado los recursos y me hayan empoderado para sacar adelante este logro, que generó 1.500.000 empleos, claro, que fue el indicador que más contribuyó a superar los niveles de pobreza extrema, que fue la gran locomotora en materia de crecimiento económico, como lo fueron también los programas de agua potable. Y ya que me lo preguntan, aquí en Santander se invirtieron más de 750.000 millones de pesos en 119 proyectos. Y también le agradezco al gobierno en haberme permitido coordinar todo el programa de renovación de la infraestructura nacional con proyectos como los que ya están en marcha, la carretera Bucaramanga-Pamplona, Pamplona-Cúcuta, la doble calzada, que ha tenido retrasos, pero que habrá que aunque para serle sincero, doctor, Bucaramanga-Barranca-Yondón. Sí, perdón, aunque para ser sincero, es que habló sobre agua. Usted ayer en Vanguardia Liberal, o esta semana en Vanguardia Liberal, dijo, le firmo
le dijo a Diana Saray, le firmo acá que voy a proteger en mi gobierno el páramo de Santurbán. ¿Por qué no mejor decirle aquí a los televidentes, me comprometo en de buena fuente que mientras yo sea presidente no habrá explotación minera el páramo de Santurbán? Porque eso de proteger es como... ambas cosas. Mire, como el ambiguo. 23 de marzo regresaré a Bucaramanga. Aprovecharé el escenario que me brinda esta ciudad para lanzar el documento público sobre la política medioambiental. Y abordaré de fondo este tema. Claro que hay que proteger el páramo. Tiene mi palabra. No, pero no es solamente... pero proteger es no permitir. No permitiré. Es que mejor no permitiré. Bueno, entonces, porque Minesa dice que protege el páramo. No permitiré que en la principal fuente de abastecimiento del agua para 8 municipios, incluido el área metropolitana, se vaya a afectar. Y es más, se lo complemento, tampoco permitiré lo que está ocurriendo con la minería ilegal en el páramo, porque no se trata solo de evitar que llegue un proyecto como se está planteando, mientras no se hace nada para controlar el verdadero daño, que es los mineros ilegales que siguen sin ningún control en la zona del páramo. Ahí tiene su titular para la parrilla, Alfonsito. Subámosle la temperatura. Es que el señor candidato nos habla de las realizaciones en 4G, 5G, nos lo dijo estos días en Caracol Radio, pero además tiene una noticia. ¿Qué pasó con los proyectos de Grotco que usted ayudó a potenciar en el sentido que pasaran a la alcaldía y a la gobernación? Eso fue hace un año y medio. ¿Se acuerda cuando estuvimos en la Plaza Cívica, Luis Carlos Galán? De 18 claro, años le quitaron eso a autopistas de Santander. Que no avanzara la malla vial de Bucaramanga. Les fijamos unos plazos, tampoco los cumplieron. Fue cuando vino la caducidad del contrato. A mí me dijo el alcalde y el gobernador, los actuales, deléguenos esa responsabilidad, que nosotros en 3 meses ponemos a andar la obra. Han pasado ya 2 años y nada que se ven las obras. Bueno, a propósito... no, pero ahí está la noticia. Por eso, pero ya qué más. No, pero ¿cómo así? Pero ya que usted me pregunta, se nos quedaron 4 proyectos claves en Santander que hacían parte de la tercera ola, sin poner en marcha. Perfectamente estructurados, con diseños ya aprobados por el Ministerio de Transporte, por Planeación Nacional. ¿A qué me refiero? A 4 proyectos. ¿Cuáles? Que están listos. El día que el Ministerio de Hacienda apruebe las vigencias futuras, al día siguiente se deben abrir las licitaciones. Los corredores Duitama-Pamplona, Barbosa-Bucaramanga en su fase 2, Zipaquirá-Barbosa, Puente Araujo, Barbosa-Tunja y la conexión vial entre Girón y Piedecuesta. Ok. Bueno, yo sí le quería hacer una pregunta en representación. Ustedes saben que lo que yo digo lo cumplo. Bueno. Ese ha sido mi sello. Doctor Vargas, a propósito... Me comprometo hoy aquí también en el programa. A propósito de esa frase... Aquí, una vez llegue a la presidencia, le daré instrucciones precisas al Ministerio de Hacienda que me reúna el CONFIS, me aprueben las vigencias futuras y al día siguiente se estará abriendo la licitación para estas concesiones. Mire, sobre eso comprométase entonces acá. ¿Recuerda usted que hace 10 años usted fue colega de candidato con el presidente Santos? Él se comprometió a no subir los impuestos en piedra, yo no sé qué. Usted se compromete a no hacer reformas tributarias porque cada vez que hacen una reforma... No me comprometo. ¿Por qué no me compromete? Porque tengo una reforma tributaria planeada. No para subir los impuestos, para bajarlos. Este país no puede seguir compitiendo en un mundo globalizado, con 14 tratados de libre comercio vigentes y 2 más en tránsito de aprobación. Colombia tiene hoy la tasa impositiva más alta del mundo. Si usted paga correctamente sus impuestos en Colombia, la tasa de tributación llega al 70%. Nosotros tenemos tratados de libre comercio con América Latina, los tenemos con los Estados Unidos, los tenemos con Europa. Los Estados Unidos hoy paga un impuesto de renta del 20%, en Chile del 30%, en México del 41%, en Europa es el promedio del 40%. No podemos permitir perder la competitividad. En el último año, 10.000 colombianos con patrimonios muy cuantiosos tomaron la decisión de renunciar a la nacionalidad colombiana, de irse a situar a terceros países. Y detrás de ellos se fueron muchas industrias, empresas.
para quienes resulta más cómodo situarse en México y enviarnos el producto terminado. Este es uno de los pocos países en el mundo que aún grava el patrimonio de manera directa a través del impuesto a la riqueza y de manera indirecta a través de la presuntiva. Sí. Dejamos de ser competitivos. Si queremos volver a traer inversión extranjera, inversión nacional, de que quienes se fueron piensen en regresar, tenemos que acoplarnos al promedio de cargas tributarias que tienen todos los países con los cuales competimos. No de otra manera lograremos un mayor crecimiento económico. Doctor de manera Vargas, que no me comprometo, sino a presentar una reforma tributaria con esos lineamientos. Que rebaje los impuestos y no los suba. Doctor Vargas. Y que rebajar los impuestos puede sonar populista. Es que esa era mi pregunta. Eso es extremadamente populista. No es extremadamente. Porque hacer una reforma tributaria en un país con un déficit fiscal tan alto, con necesidades insatisfechas básicas por doquier, con problemas como la Guajira, como el Chocó, como los antiguos territorios populista es lo que usted está diciendo. Y decir que va a bajar los impuestos es extremadamente populista. Casi que se acerca a las propuestas de Petro. Déjeme explicar. Populista es lo que usted está diciendo. Pero le recuerdo a los televidentes, mantener el nivel de gasto actual a punta de endeudamiento ya no es posible. El endeudamiento interno y externo de este país ya superó los 490 billones de pesos. Seguir aumentando el déficit fiscal tampoco es posible. Ya representa el 4% sobre todo el Producto Interno Bruto. El doble de lo que nos habíamos fijado como regla fiscal. Sí. Y con un mal desempeño de la economía, con un bajo crecimiento económico. ¿De qué depende eso? Estamos pagando los resultados de las dos últimas reformas. ¿Pero no sería mejor dejar lo que tenemos ahora? No, porque como quitarle la platica entonces al fisco. No me escuchó usted nada. Le estoy diciendo que el recaudo tributario se cayó porque la gente se aburrió de pagar impuestos confiscatorios en Colombia. Prefieren irse a situar las fábricas a otros países y, aprovechando los tratados de libre comercio, enviarnos el producto terminado. Lo que sí le reconozco es que no hemos hecho ningún esfuerzo por ampliar la base gravable. Óigame bien, 80 billones de pesos deja de percibir el Estado colombiano por concepto de la evasión, de la elusión y del contrabando. Es ahí a donde tenemos que focalizarnos para subir el recaudo tributario. Bueno, pero eso es diferente a bajar lo que se tributa. ¿Usted asumiría frente a los televidentes la responsabilidad de decir que los impuestos no se deben tocar? Si es que lo que está ocurriendo es lo que yo aquí les expongo. La gente se está yendo. ¿O cómo le parece ese éxodo de colombianos que prefieren ir a crear industria, a trasladar sus negocios a otros países donde les cobran la mitad de los impuestos que en Colombia? Si es que este país se dio el lujo. Volvemos a De Buena Fuente. Valentina, acción. ¿Qué fue lo que nos escribieron y nos dijeron de un programa? Esto para ambientar y decirle a los televidentes que nos pueden escribir. Bueno, primero les recuerdo nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos De Buena Fuente TRO, en Twitter De Buena Fuente RO y en Facebook De Buena Fuente Canal TRO. Y un televidente nos escribió de un programa pasado. Buenas. Qué lástima que el programa de Buena Fuente invite a Fajardo y arremeten con varias preguntas y no lo dejan contestar. Solo lo presionan como para hacerlo quedar mal. ¿A qué político quieren favorecer? Pensé que eran más serios y objetivos. Por eso es mejor ver Hecho con Estilo, lo mejor del Canal TRO. Gracias. ¿Será que insinuaban que queríamos favorecer al doctor Vargas Lleras? Es que hay que si responden rápido, pues es mejor. Sí, gracias mejor. a la persona que nos escribió, al productor o a la los mamá amigos de Hecho Cambio con Radical Estilo, ¿no? nos van a escribir más o menos en el mismo sentido. Mire, doctor Germán Vargas Lleras, le voy a hacer esta pregunta con todo respeto, porque usted a veces se pone bravo. Cuando es con todo el respeto me da susto, porque no hay viajado que no anteceda de con todo el respeto, ¿no? Para que no se ponga bravo, viejo, se lo hago así. Ahora está practicando un nuevo sistema. Bueno, doctor Germán Vargas, usted es uno de los colombianos que evidentemente ha luchado más contra la corrupción. Ya leímos y usted lo ha explicado 70 disposiciones, por decirlo de alguna manera, contra la corrupción. Pero la gente a veces no entiende, doctor Germán Vargas,
que usted en su campaña permita, por ejemplo, 8 personas vinculadas con el narcotráfico, con parapolítica, con corrupción que están condenados y 15, según la silla vacía, que están vinculados a procesos de corrupción? No hay nadie condenado en mi campaña. No, pero están, ¿cómo que no? Claro, ¿Sí? el coronel Hugo Aguilar. No, yo no lo veo vinculado a mi Claro, campaña. ayer, Claro, el hijo. esta semana Mire, estuvo el hijo No, pero a ver, y estuvo en San Fer establezcamos las esperándolo. diferencias. Yo sí tuve muy buenas relaciones con Richard cuando fue gobernador. Claro. Muchos de todos estos proyectos se pusieron en marcha gracias a su cooperación, su colaboración. Jamás le puedo certificar, me insinuó nada indebido. Por algo terminó siendo el gobernador más popular de Colombia. De manera que diferenciemos una cosa de la otra. Y sobre No, un momentico, con todo respeto. Pero es que el coronel que mueve la votación. Yo no lo sé. Sí, ¿cómo que no? Sí. Pero el coronel lo esperó Claro. en San Fer y usted no quiso ir a tomar Había la foto con 4.000 él. personas allá. Eso es muy diciente. A buen entendedor, pocas palabras. Había 4.000 personas allá. Pues Seguro. sí. Pero ¿Y es usted que no además quiso ir? también a mí me organizan unas agendas como si yo tuviera el don de la ubicuidad. Pero es que es la mejor, era la mejor. No, pero no era que fuera la mejor. A la Cuatro- misma Claro, hora 4.000 me tenía- 4.000 cristianos. Bueno, Sentados no sé. allá, lo están esperando. Pues sí, pero a la misma hora tenía 2 reuniones Una con programadas. Bernabé con 1.000 personas. Sí, pero yo estimo también mucho a Bernabé. Ha sido mi colega de Bonita, tantos pero- años. Pero aprovechemos el tiempo que nos queda. Ahora echamos el tema. Por ejemplo, usted dice que nadie está vinculado. Bueno, mire, yo he demostrado algo que dije esta semana en el Foro del Tiempo. Nunca he permitido que un parlamentario, un gobernador o un alcalde intervenga en los temas de contratación. Conmigo no ha habido ni habrá mermelada. Cuando llegué al Ministerio del Interior, acabé la mermelada en el ministerio. Todos los recursos del Ministerio del Interior se los trasladé al entonces general Naranjo para fortalecer los programas de seguridad. Y cuando estuve en el Ministerio de Vivienda, entregué 140.000 viviendas. ¿Y por qué fue eso posible? Porque acabé con los anticipos, las adiciones, establecí el modelo casa contratada, casa pagada. No permití que un solo parlamentario le metiera la mano a la contratación, ningún gobernador y ningún alcalde. Los alcaldes habilitaban los terrenos, hacíamos unas licitaciones nacionales donde no intervenía ninguna autoridad del nivel territorial. Y lo mismo hice con los temas de agua potable. ¿Por qué cree usted que fue posible entregar 2.500 proyectos terminados? Y lo mismo hice, cero mermelada en los temas de infraestructura. A la licitación del Invías, que menos ofertas llegaron, fueron 150. A cada una de las licitaciones, pliegos tipo, todos los que hacían los pliegos y adjudicaban los contratos se sometían a polígrafo, a audiencias públicas. Mire, la prueba de eso es que es muy fácil hablar de corrupción cuando usted no ha tenido la responsabilidad de administrar nada. Soy el colombiano bajo cuya coordinación ha estado la mayor inversión en Colombia y a la fecha, decenas, centenares de procesos, no hay un solo reclamo, no hay una sola queja. Yo respondo por mi comportamiento, no por el de terceros. Pero ahí están en su campaña. A ver, Miguel Guerra de la Espriella, que está acusado por Odebrecht. ¿Cuál es está en su Miguel campaña? Guerra de la Espriella? El senador Guerra de la Espriella, que es hermano de... Sí, pero no está condenado. Antonio. No es miembro de la acá. Comisión Está investigado. Tercera del Senado de la Está República. investigado. No, cambio investigado radical. es muy natural. Todos los parlamentarios en Colombia son objeto de investigaciones, pero hasta que no se demuestre lo contrario, en Colombia todavía vale la presunción de inocencia. Y lo que usted me señala a mí es parejo a todos los partidos. Mire el Partido Verde, cómo endilgarle la responsabilidad al doctor Sanguino, miembro de esa lista, cuyo hermano es el jefe del microtráfico en Bogotá. ¿Debe responder o no debe responder? Pero por su él no, hermano? el hermano. Pues sí, el hermano, pero es que los delitos de sangre es lo que a Cambio Radical le señalan. Pero esas preguntas que usted me hace a mí son más propias para el director del partido que se encuentra en Bucaramanga. Debían invitarlo. Lo otro, es que hace algunas horas el presidente Santos, como ya también debe estar alistando las valijas para irse a desocupar la casa, ¿no? Entonces empezó como a dejar una especie de testamento y escribió una carta a sus sucesores, una carta tipo, digámoslo, ¿no?
mi próximo sucesor debería hacer esto y esto y tal, y allá etiquetaron a todos, a Timochenko y a usted, ¿no le dirigieron la cosa a usted? ¿Ah? ¿Por qué? Pues sí, yo no Lo recibí dejaron la como carta. las guayaberas, como dicen en la costa. ¿Qué sería? Jalón de orejas a la oficina de prensa de Palacio. Pero todos son sabe- amigos suyos en sabe la que oficina de prensa. Ya la recibí. Ah, ya la recibió. Hace media hora. Ah, bueno, esa es la ¿qué noticia pasó? entonces también. ¿Cuál es mi comentario? Pues a mí me parece prematuro. Todavía quedan 7 meses de gobierno y muchos problemas que enfrentar. No es momento para despedidas. Ah, bueno. Otra pregunta relacionada con intereses del presidente recientemente en esta campaña. Él propone y le plantea a los colombianos sobre la necesidad o sobre la conveniencia o no de no decretar la ley seca. Dice que eso fue decretado en un momento cuando las condiciones del país eran diferentes. ¿Usted cómo recibe esa propuesta o qué piensa sobre el particular? Yo la he escuchado varias veces. Cuando fui ministro del Interior también toda la agremiación de bares y de restaurantes que resienten mucho un fin de semana de bajo consumo me la transmitían. Pero está la polarización de este país, tal la crispación política que estamos viviendo, que no sobra ninguna de esas medidas. Yo diría que es el peor momento para levantar esa restricción, aún entendiendo que mucho comercio y bares se ven afectados. ¿Y con cuánta anticipación cree usted que se debe? Porque Pues las 24 horas que señala la Que ley me antecede. parece suficiente. Otro tema estructural. El 22 de abril habrá elecciones en Venezuela. ¿Qué advierte usted? Porque también nos lo decía y nos llamó la atención que eso suceda. Si a las 9 de la noche allá Tibisay, Lucena y ellas, la chica estas del CNN venezolano, dicen, presidente Maduro. Pues que lo peor está por venir. Ya lo mencionábamos, ya hay 620.000 venezolanos en territorio colombiano. La cifra puede ser del doble o del triple. Y cuando digo que lo peor está por venir, es porque ese día millones y millones de venezolanos, de colombianos, pensarán en abandonar el territorio. Además que no necesitan muchos estímulos. El propio gobierno de Venezuela está generando esa situación. Para Maduro resulta más conveniente que personas que no comparten esa dictadura, son menos votos para la oposición, menos cargas para el Estado, mayores transferencias de recursos que vengan del exterior al territorio venezolano. Lo que yo quiero, y lo diré mañana, es que no estamos preparados. Mire, esta es la hora que ya hubieran activado el Sistema Nacional de Emergencias, una red que yo puse en marcha cuando se presentó el fenómeno de la ola invernal en el año 2010. Claro. Esta es la hora que no han destinado un peso para esos programas. Ya se están presentando problemas de salud, como quiera que en Venezuela hace muchos años no hay programas masivos de vacunación. ¿Saben qué tema? En tuberculosis. Se están presentando problemas de inseguridad, señaló esta misma semana la Fiscalía. Son miles y miles de personas demandando vivienda, empleo, salud, educación. No estamos preparados y tenemos que tener claro el panorama, porque miles y miles más ingresarán al territorio colombiano en los próximos meses. Hay que tener un plan para evitar que llegue tanto delincuente. Hay que tener un plan para darle traslado a quienes no tienen como destino final a Colombia, sino van para Ecuador, para Perú. Hay que tener un plan que involucre a los organismos internacionales, a la OEA, a la ONU, a la Organización de Migración. Este problema nos va a desbordar. Doctor Vargas, echémosle un poquito de picante al tema, y ya que estamos hablando de Venezuela, a hoy, si le seguimos creyendo a los encuestadores, supuestamente el próximo presidente, a pesar de que también usted está trabajando para ser presidente, dicen que puede ser Gustavo Petro. Y todos asocian a Gustavo Petro como castrochavista, porque fue guerrillero, porque fue del M-19. ¿Usted ha contemplado siquiera por un momento ese escenario para el país en el mes de mayo o en el mes de junio, el horror, que él fuera el presidente de Colombia? No, el horror sería para este ¿Qué? país, porque encarna lo que verdaderamente es el proyecto populista. Lo vimos en Bogotá, usted puede que no lo tenga muy presente, cómo subió Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá prometiéndolo todo,
y no ejecutando nada. Prometió 1000 colegios para la ciudad, entregó tan solo 5. Y lo mismo lo podríamos resaltar en muchos aspectos. En eso consiste en populismo, en ilusionar a toda la población con unos logros, con unas metas perfectamente irrealizables. Y cuando se llega al poder, al ejercicio de la jefatura del Estado, comprar el respaldo popular a punta de subsidios. Ese es el mismo fenómeno de Venezuela, hasta que el Estado termina quebrado. ¿Quién hubiera creído hace algunos años que Venezuela estaría enfrentando lo que está viviendo hoy en día? Que, como le digo, difícilmente un venezolano hace las 3 comidas diarias. Usted no recuerda lo que era Venezuela hace más de una década, qué autopistas, cómo los envidiábamos, el nivel de vida que tenían, la riqueza, todo lo acabó el populismo. Pregúntele a los ciudadanos de Bogotá, a muchos de ellos, cuál fue el nefasto balance que quedó del paso de Gustavo Petro por la alcaldía de Bogotá. Hagamos una pausa, ya venimos en segundos. Volvemos a De Buena Fuente. Valentina, hay una pregunta de los televidentes para el candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras. Formúlela. Bueno, de varias preguntas que hicieron, yo seleccioné esta. Dice, si Germán Vargas Lleras gana la presidencia de la República, ¿tendrá ministros santanderianos en su gabinete? Ahí está la pregunta. Oiga, buena pregunta. Esa sí es buena. Sí. Yo le he demostrado al departamento de Santander que siempre lo he tenido en el corazón y en el presupuesto. Si usted mira el programa de vivienda, el programa de infraestructura, el programa de agua potable, yo venía a Santander todos los meses, recorrí todos los municipios del departamento. Sí reconozco que en este gobierno no ha tenido ninguna representación en el más alto nivel de la administración, cuando en todos los gobiernos la tuvo. De manera que sí va a tener representación. ¿Ministro? ¿O nos tenemos que contemplarnos con el embajador en Kazajistán? No, director de la unidad administrativa o de la consejería presidencial. Pero un santanderiano que esté en Santander, ¿no? Sí, que tenga origen en Santander, claro. Que no se haya radicado en Bogotá, que interprete bien al departamento, que le conozca sus necesidades, bien. Que tenga muy buenas relaciones, que sea el interlocutor del departamento en el gabinete. ¿Dónde se lo firmo? Doctor Vargas Lleras. Traigan la piedra de Barichara. Doctor Vargas Lleras. Le cuento este dato. Cuando usted era vicepresidente, los taxistas le decían a uno, si el doctor Vargas Lleras nos va a meter Uber. En este momento el área metropolitana tiene 14.000 taxistas, más o menos 14.000 o 15.000, y me pidieron que le hiciera esta pregunta. Si usted es presidente, ¿va a permitir que haya Uber en Colombia? Mire, el día martes, antes de ayer, lancé en Boyacá mi propuesta. Es el único candidato que le ha hablado al transporte de frente. Lo hice en Boyacá. El documento en materia de transporte contempla transporte de carga intermunicipal, servicios especiales, taxis, transporte colectivo. El 30% del transporte hoy en Colombia es informal. Y por informal nos referimos al mototaxismo, por informal al UberX. Es que no puede ser aceptable que en un país compita la ilegalidad con la legalidad. No pagan un centavo de impuestos, no pagan rodamiento, no pagan ni siquiera la protección social de los conductores. Cero ilegalidad en el transporte. Lo que vamos es a ir formalizando a quienes hoy apelan a la informalidad para sus desplazamientos. Les recomiendo lo lea. El documento de transporte. Es que esa es la guerra sucia que estamos viviendo en esta campaña. Hace 8 días me reuní con el gremio de taxistas en Bogotá. Algunos todavía creían que yo era el dueño de Uber. Es lo que pasa con la guerra sucia en las redes, que le distorsionan a uno la información. Doctor Vargas, volviendo al tema económico, hay una papa caliente que aún no se resuelve y que se debe resolver. Y si usted es el presidente, le toca el tema de las pensiones, que es una bomba de tiempo y en cualquier momento va a estallar. Aquí todo el mundo habla de la bomba. Pero le lanzo la primera pregunta. Dentro de su propuesta está subir
mantener, bajar la edad para pensionarse en Colombia? Mi propuesta es mantener la edad en donde está. Hoy. Pero óigame bien, porque ese tema también lo he estudiado muy a fondo. Cuando usted se refiere a la bomba pensional, tiene razón. Hoy, no estoy especulando, pasivo pensional en Colombia suma 200 billones de pesos. Anualmente comprometemos 41 billones de pesos para pagar las pensiones de menos del 5% de la población. Todas las pensiones hoy en Colombia son subsidiadas, desde las de un salario mínimo a las de 25 salarios mínimos. Se lo definiría para terminar este segmento. Tenemos un sistema inequitativo. Menos 2 millones de colombianos tienen pensión. 17 millones no están en el sistema. Difícilmente podrían tener una pensión de un salario mínimo. Inequitativo. Con baja cobertura. No es justo que a una persona que goza de una pensión de 25 salarios mínimos, todos los demás colombianos tengamos que aportarle 700 millones de pesos. Nadie en Colombia que goza de pensiones de 20, de 25, de 15 salarios mínimos a lo largo de su vida laboral hizo el ahorro para merecer gozar de este beneficio. Y insostenible, porque ahí es donde entra la bomba de tiempo. ¿Qué haría yo? Le dedicaría a Colpensiones a garantizar una mayor cobertura, a que se ocupe de ir incorporando a millones de colombianos para garantizarles siquiera una pensión mínima. Y que el régimen privado, los que quieran gozar de pensiones de 10, de 15, de 20 salarios mínimos, se vayan a hacer sus ahorros en el régimen privado y que ahorren lo necesario para recibir la pensión que desean, pero no seguirle cargando a los colombianos un subsidio a las pensiones altas. Esa es mi propuesta. Aquí queda grabado, ¿no? Sí, claro. Además, porque digo que como quería bajar los impuestos, ahora que habría que buscar la platica de dónde se saca. No, además esto sin perjuicio de afectar los derechos adquiridos, claro, que es un principio de nuestra legalidad. De manera que ese sí problema es muy grande. Si no hacemos nada, a la vuelta de pocos años, todos los ingresos del gobierno nacional estarán dedicados a pagar las pensiones. Cero dinero para la salud, para la educación. Pero sí me entendieron el concepto de la inequidad. Sí, señor, es claro. No, es que siempre lo ha existido. Y ahí yo creo que todos tenemos o tíos o primos o vecinos. Para que se lleve esta impresión, sistema. la máxima pensión pública es 7 veces más que en Inglaterra, 5 veces más que en el Japón, 6 veces más que en Canadá. Y nos estamos comparando con países desarrollados cuyo ingreso per cápita es muy superior al nuestro. Aquí un dato, 41 billones se gastan o se invierten o se destinan a subsidiar las pensiones del 5% de la población. Es el dato que le digo. Es el dato. Bien, política petrolera y refinería de Barranca Bermeja. ¿La modernizará o no? La política petrolera es una de las grandes críticas que yo le hago al gobierno. Tengan estos datos presentes, ustedes que han tenido una vocación de ser un departamento petrolero y han tenido a distinguidos santanderianos al frente de Ecopetrol. Vidalito tiene interés en Ecopetrol. Hace 4 años explorábamos 20.000 kilómetros en sísmica. Teníamos 134 pozos en perforación. Hoy en día la sísmica se ha reducido a algo más de 1.000 kilómetros. Y los pozos en perforación no suman más de 21. Hace 3 años exportábamos 1.100.000 barriles de petróleo. Hoy estamos en 820.000. Y con precios muy generosos. Si no se hace nada, en 2 años estaremos en 600.000. Y en 5 años habremos perdido la autosuficiencia en materia de petróleo. Cuando sobrevino la caída del barril del petróleo, el Estado colombiano dejó de percibir más de 20.000 millones de dólares. ¿Y sabe a qué voy? A que todos los candidatos y muchos de los que han estado aquí y vendrán, le dicen al país mentiras, que no, que hay que cambiar el modelo de desarrollo, que no más extractivo, que cero petróleo, que hay que volver al país, reinventarlo. Eso no es posible en el corto plazo. Hay que estimular
que encontremos nuevo petróleo, las cosas se pueden hacer bien, se deben hacer bien. Para eso existen las compensaciones sociales y ambientales. Yo sí me propongo llevar al Congreso una nueva ley que redefina los incentivos para las regiones productoras, que lo suba a lo menos del 20 al 30% para que se estimulen nuevas inversiones. Usted se imagina la gravedad del día que Colombia tenga que volverse en un importador neto de petróleo. Eso no me lo quiero ni imaginar. Si tenemos el galón de gasolina de 10.000. Con eso nos referimos también al proyecto populista. Usted no ha oído lo que dice Petro, que a cada casa le va a instalar un panel solar, que hay que cambiar todo el modelo. Pues sí, yo también he estudiado ese tema y me he fijado una meta muy ambiciosa sobre la matriz energética. Lo posible en los próximos 4 años es cambiar la matriz energética en un 10%. Es lo posible, es lo costeable para introducir el concepto de la energía eólica, solar, motos eléctricas, etcétera. Pero prometerle a Colombia que vamos a avanzar en más de un 10% en los próximos 4 años es mentirle. Y prometerle a Santander el tema de la modernización de la refinería de Barranquilla. La modernización de la refinería es un tema sobre el cual hay ya muchos estudios. ¿Dependerá de qué? De lo que suba el precio del barril del petróleo. Pero por ahora usted no se compromete a ese programa. No se lo podría afirmar en la misma ambicioso hojita. De la modernización. No, dependerá del costo del barril del petróleo. Sí. Doctor Vargas Lleras, ¿cuál es el perfil de su candidato o candidata a la vicepresidencia? Y si tiene el nombre, por favor. Por fin me corcha. Creo que va a ser una mujer. No, pero... Todavía tenemos hasta el 9 de marzo. Pero... Estoy buscando una persona que tenga las siguientes características. A ver, ¿cuáles son? Primero, que comparta el programa de gobierno. Segundo, que de ser el caso y Dios no lo quiera, pueda asumir con seriedad la conducción de este país, un país tan complejo. Tercero, lealtad. Cuarto, entra el tema de género. Probablemente sea una mujer. Bueno. Quinto, el tema territorial. Nadie entendería que 2 personas que tienen origen en Bogotá hagan fórmula. Todos esos factores. Pero dicen que usted mira mucho hacia el norte, hacia la costa, donde tiene un emporio político bien interesante. No me comprometer. En el año 2010 sí llevé a la exalcaldesa de Barranquilla. El Zaragoza. La persona que me sucedió en el Ministerio de Vivienda. Sí, claro. Cómo es de competente esa chica. Ahora está trabajando conmigo, ayudando en esta campaña, pero no me pique la lengua. Esos son los factores que serán tenidos en cuenta. Pero muy bien. Entonces, usted va a ser mujer. No será bogotana. No. Será mujer. Será costeña. No sé. No, mujer de provincia que sea leal y que comparta el programa de gobierno. Bien preparada. Que esté bien preparada. Y lo otro, y usted dice en uno de los criterios, y que esté en condiciones de asumir, Dios no lo quiera. Esto me da pie para preguntarle. La vez esa que estábamos allá en el anillo vial y que usted tuvo el problemilla de salud. ¿Cómo está Germán Vargas Lleras hoy? Pues, ¿cómo me ven? Estoy comprometido en una gira que día a día es muy exigente, más de 8 o 9 actividades diarias. Porque a Mocos hace unos años se le indicó problemas de salud y entonces lo atacaron mucho por ese lado. Es que me ven discapacitado. No, pero usted se ve bien, pero sus análisis, sus exámenes, ¿cómo les han salido? No, imagínense si yo sería una persona tan irresponsable de estar presentando mi nombre como aspirante a la presidencia o de estar sometido a este voltaje que es la actual campaña si no me encontrara en óptimas condiciones. ¿Su salud está bien? Sí. ¿Su genio? Porque Mejor. le toman mucho el pelo. Le toman mucho el pelo de que su genio es muy jodido. Pero con esto terminamos la entrevista. Es que yo soy muy santanderiano. Y habla con las manos y todo. Frentero, no hablo con eufemismos, digo lo que pienso y hago lo que digo. Sí. ¿Ah, sí? Pero ese eslogan es el de Ordóñez, ¿no? Cuidado, ¿no? ¿Qué va? Eso, lo que Más o acaba de menos. decir. Que le pueden cobrar derechos de autor a Alejandro Ordóñez. Bueno, ¿ok? doctor Germán, esta pregunta, mira, hágasela al Partido Liberal, pero se la hago a usted. ¿Usted ha sentido, y lo han publicado varios medios, que gente del Partido Liberal está llegando a su campaña? Sí, muchos están tocando la puerta. No entienden cómo el glorioso Partido Liberal al que yo pertenecí, fui su secretario general, miembro de su dirección liberal, hoy haya quedado en manos del Polo Democrático, porque nadie entendió
que el doctor de la Calle escogiera a doña Clara López. Es que el país tiene mala memoria, pero Clara López hasta hace poco tiempo era la presidenta del Polo Democrático. Fue quien llevó a Samuel Moreno a la alcaldía de Bogotá. De manera que eso, pues quienes tenemos un origen liberal nunca lo entendimos. Entonces sí, están llegando liberales. Tocando la puerta, toc, No, pero usted abre- Una pregunta. ¿No hay otro candidato que asocien más en su política de seguridad y lo consideran un poco de derecha que comparado frente a Álvaro Uribe Vélez que usted? Dicen que Germán Vargas es lo más cercano a la ideología y a la política de seguridad de Uribe Vélez. Bueno, pero todo el Centro Democrático le dice a usted traidor. ¿Por En qué? ese aspecto no les falta razón. A los que afirman lo primero, yo he dedicado mi vida entera a defender también los temas de la seguridad en Colombia. Recordarán ustedes que como parlamentario fui el autor del Estatuto del Soldado Profesional, el que restableció el fuero militar. Fui quien denunció todos los abusos que tenían lugar en el Caguán. Nunca creí en esa política de diálogo. No he hecho más que a lo largo de mi vida defender las instituciones y el accionar de la fuerza pública. Eso me valió los atentados de que fui víctima. Y ahora en los temas de seguridad ciudadana, si me regalan 2 minutos, estamos asoltados por el crimen, por la delincuencia. 3.500.000 delitos tienen lugar en este país. Judicializados y con condenas efectivas no llega al 1% de los delincuentes quienes hoy están privados de la libertad. Yo seré el primer policía de Colombia. La reincidencia no puede ser independientemente de la cuantía del delito. Un factor que no se ha tenido en cuenta a la hora de establecer la pena y de evitar que regresen peligrosos delincuentes a las pocas horas de ser capturados a la calle. Hay que aumentar el pie de fuerza, hay que darle una guerra frontal al microtráfico que se está apoderando de la juventud. Hay que hacer lo mismo con la microextorsión, con el hurto, con el robo de celulares. En el documento 3 detallo muy en firme ese programa, de manera que yo sí tengo criterios muy claros sobre la autoridad, sobre lo que es la seguridad nacional e internacional. A lo largo de toda mi vida he dado claro ejemplo. Y vamos a afrontar muchas dificultades y eso no es para nadie. ¿Y por qué los que chicos tenga aguas tibias? Vamos a tener que enfrentar a los helenos, a las disidencias del FARC, a miles de criminales en la calle que nos tienen contra la pared. Y si eso es así, ¿por qué los chicos del CD los llaman a usted traidor y no lo dejan acercarse a su jefe? Esa pregunta no se la podría contestar, no es lo que No está lo quieren, ocurriendo. pero usted siente que no lo quieren, los del uribismo. Pero hacen mal, porque yo fui el primero de los liberales que apoyó al doctor Álvaro Uribe en el año 2002 y no me arrepiento. Ese era el momento en que Colombia estaba cercado. Más de 600 municipios de este país carecían de la fuerza pública, miles y miles de secuestrados. La guerrilla ya estaba aquí a las goteras de Bucaramanga, de Bogotá, de Cali, de Se le Medellín. recuerda mucho esa decisión, porque No, aquí sí. muchos santandereanos dijeron que usted le dio la espalda al paisano, No, a Horacio Serpa. Sí, pero porque Horacio Serpa tomó la decisión de irse a refrendar al Caguán y a validar lo que allá estaba ocurriendo. Y yo los criterios en materia de seguridad sí los tengo muy claros. Y aquí no podemos relajarnos. En mis recorridos por el país, voy a Córdoba, voy a Sucre, a muchos lados, nuevamente están boleteando a la gente, extorsionándola. Faltará poco para que lleguemos y nuevamente miles de colombianos sean secuestrados si esto no se enseria. Claro. Y la final, porque bueno, nos dicen que final, toca irnos final, no, una porque final. tiene que... Me pasa lo frágil. mismo que anoche. Una final. Frágil, ¿Cuál? frágil y sencilla. ¿Usted se siente representado en Santander por Bernabé Celis o por Richard Aguilar? No, esa pregunta no. Yo me siento interpretado por la campaña de Mejor Vargas Lleras, que hace 10 años tuvo la fortuna de que 90.000 santanderianos me dieran su apoyo. Aquí la campaña de Vargas Lleras se maneja de manera independiente. Vengo de abrir una sede. Estoy recibiendo el respaldo de muchos dirigentes, de los de cambio y de los que no son de ¿Puedo cambio. ser atrevido? No, no puedo Bernie ser atrevido. es su amigo, pero los Aguilar son los votos, ¿o no? Eso lo dice usted. Bueno, Chao. gracias. Muy amable. Gracias. Candidato Germán Vargas, el 23 viene a Bucaramanga y desde aquí lanza el tema del medio ambiente. Y ahí entonces ¿Lo va a hacer explicará arriba, todos en los... Santurbán? ¿A 3.500 metros sobre Muy el nivel del mar? lejos.
Tiene que llevar pimpinas de oxígeno. No, mire, yo me he recorrido el páramo del Pisba, el del Cocuy, he estado en el Parque de los Nevados, soy el colombiano que a pie ha ido a todos los parques nacionales, de manera que a mí esos retos no me quedan grandes. Muy bien, ahí está entonces Germán Vargas Lleras, hoy presentando las principales propuestas aquí en De Buena Fuente. Oiga, jugoso Sí. esto, ¿no? Óigame, y usted esto... Hola, y se mantuvo de buen genio, ¿no? O sea, tres fieras va. aquí y uno con un capote. Ya vendremos con más de este programa.